ausencia de nuestro presidente, el arquitecto Carlos Ortiz, que se encuentra fuera del país en una dirigencia específica del Colegio de Arquitectos, que más adelante les vamos a platicar ese tema. Le quiero dar la bienvenida a nuestro arquitecto conferencista del día de hoy, el arquitecto Abraham Cota Paredes, de Guadalajara, el cual nos va a dar su ponencia el día de hoy, que esperemos que sea de su agrado. Al mismo tiempo, quiero darle la bienvenida a nuestro patrocinador Uniblock de este evento, el cual nos va a dirigir unas palabras el expositor Sergio González, que es gerente comercial de la zona norte, el cual viene con su equipo de apoyo para poder platicar cualquier duda que puedan tener al respecto al final de nuestra conferencia, que nos acompaña Otón Jacome, que es gerente de proyectos, Jorge Sordo, gerente de proyectos, Daniel Hernández, gerente regional, Edelmiro Villarreal, gerente regional, Javier Lozano, gerente regional, Ricardo Klein, gerente de proyectos, y Brenda González, gerente de mercadotecnia, a quienes les damos la bienvenida aquí a su casa, el Colegio de Arquitectos. Bienvenidos. Les quiero nada más dar unos avisos generales. Los invitamos el 25 de mayo a la segunda sesión de Emprendiendo en la Arquitectura con el patrocinador, con el conferencista, el arquitecto Kenji López, de la empresa Urbita, a las 7 de la noche en nuestras instalaciones. Este es un programa que está dirigido a arquitectos jóvenes, estudiantes o todos aquellos que estén interesados en comenzar a independizarse como arquitectos con sus despachos. Básicamente es una charla muy informal donde podemos compartir ideas y degustar ideas de éxito de cómo han logrado hacer negocios dentro del ramo de la arquitectura y cómo han llevado todo ese tipo de procesos, ¿no? Los invitamos. Yo creo que es una práctica muy interesante, sobre todo porque es una interacción directa sobre el conferencista, donde nos comparte su quehacer como arquitecto. Esto lo tendremos el próximo viernes. El 31 de mayo tenemos el taller de ladrillera mecanizada con la exposición Beneficios de construir con barro, que se llevará a cabo de las 4 de la tarde a las 7:30 horas en nuestro colegio sede. Es un curso muy interesante que ojalá también se puedan inscribir. Tenemos un cupo limitado, ya está por cerrarse. Al terminar la sesión están las listas para que se puedan apuntar en la lista, y tienen también la oportunidad de tener un reconocimiento y un curso con valor curricular. El próximo 4 de junio tenemos la sesión de la Academia Nacional de Arquitectura en el Museo de Historia Mexicana a las 7 de la noche, las cuales pues ya es una conferencia muy tradicional, a los cuales les extendemos la invitación para que puedan estar presentes. Pues no me queda otra más que ceder el micrófono a Sergio González, gerente comercial de la zona norte de Uniblock, para que nos dé una plática sobre su producto. Al mismo tiempo les recuerdo que la conferencia del día de hoy se va a transmitir por Facebook, por si alguien tiene oportunidad de compartirla con sus redes, nos puedan hacer el favor de llegar la información a todavía más gente. Gracias. Bienvenido y adelante. Gracias. Buenas tardes. Les voy a hacer una presentación muy concreta acerca de un producto en particular que se llama Planal, para que conozcan todas las ventajas y características que les puede brindar en la obra. ¿Sí? Una breve introducción de lo que es Uniblock. Uniblock es una empresa mexicana con más de 40 años en el mercado. Somos pioneros en la fabricación de estrujos, de hecho es nuestro principal mercado. ¿Sí? Tenemos presencia a nivel nacional, cobertura nacional. Esto quiere decir que tienen proyectos en Monterrey, los tenemos aquí, en Tijuana, en Cancún, donde sea.
tenemos presencia prácticamente. Contamos con 16 ubicaciones estratégicamente colocadas en el país, de las cuales 11 son plantas productivas y 5 son centros de distribución. Manejamos una amplia línea de productos, como lo mencionaba, en el caso de los recubrimientos, que son los estucos de capa gruesa, de capa delgada, adhesivos de todo tipo, boquillas, impermeabilizantes, y tenemos presencia no solamente en México, sino también en Estados Unidos, Centroamérica y el Caribe. Respecto a nuestra línea de recubrimientos, manejamos el aplanado, que es un recubrimiento de capa gruesa, que este va a ser el producto estrella que les voy a presentar al final, con unos videos muy prácticos, muy demostrativos del producto. El Uniblock, el Uniblock I40, que fue con el que iniciamos la empresa. El Uniblock Ultra, que es para aplicación en muros de concreto o casas prefabricadas. Plaster Uniblock, que es el que normalmente utilizamos en la construcción de casas en serie, de vivienda en serie, es el más utilizado. El Plaster Block para casas de interés social con costos mínimos, y el unimortero, que prácticamente es un mortero seco, premezclado, que se utiliza básicamente para colocar las filas de los blocks y levantar los muros. Y en el caso de los adhesivos, también tenemos una amplia línea, empezando por el adhesivo piso unipiso, que es este de aquí, en presentación de 10 kilogramos, es el adhesivo más potente que tenemos. Se utiliza obviamente, como su nombre lo dice, para piso sobre piso, para porcelánicos, para cerámicos, para piedra natural, para mármol, formatos grandes, para fachadas. Se utiliza principalmente en construcciones donde el tráfico es pesado, llámese plazas comerciales, hospitales. El unibond, que se utiliza para colocar las piezas de hielo seco, poliestireno, a los muros de bloc. El porcelánico, como su nombre lo indica, es únicamente porcelánico, para piezas porcelánicas. El universal, que es un adhesivo prácticamente para todo, cerámico, porcelánico, piso sobre piso, pero para tráfico ligero. El adhesivo Uniblock normal y el adhesivo Uniblock Plus. Estos dos son cerámicos con una gran trabajabilidad, muy buenos en la trabajabilidad, solamente que este tiene anti-sag, y lo que hace es que es un antideslizante. Si tú colocas las piezas en un muro, esta pieza no va a deslizar, ¿sí? A comparación de este otro. Y tenemos el adhesivo más económico, que es el Unitile, ¿sí? El Unitile blanco o el Unitile, ese es un cerámico, pero es el que más se mueve en el mercado. Y en el caso de boquillas, pues manejamos las dos presentaciones: boquilla con arena y boquilla sin arena en distintos colores. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos lo que fabricamos, ¿sí? Pero este es el producto que les quiero presentar, el aplanado Uniblock, que es un recubrimiento de capa gruesa. Esto no es un estuco, es un aplanado, ¿sí? La capa gruesa quiere decir que lo puedes engrosar hasta 4 centímetros. ¿Para qué? Para corregir desplomes, obviamente, de hasta esas dimensiones. Ya cuando tienes una casa de 4 centímetros de desplome, significa que el sistema constructivo que utilizaron no fue muy bueno, pero con este tú lo puedes corregir. Y lo más importante es que con un solo producto, de la noche a la mañana ya tienes el tramo terminado. ¿Por qué? Porque zapeas, afinas, sellas y pintas en color blanco en un solo paso. Les voy a presentar dos videos muy demostrativos, muy prácticos. Uno en la construcción de casas horizontales, en la construcción horizontal, y otro en la construcción vertical. ¿Sí? Estos videos hablan más que por 1000 palabras y están muy prácticos. En este caso es construcción horizontal. Aquí viene la presentación del saco, es un color celeste, viene una presentación de 40 kilogramos, se utiliza para bardas, muros, fachadas, ahorros de 50% de tipo de mano de obra con un sistema tradicional. El mezclado es muy sencillo, únicamente lo viertes sobre el agua y mezclas vigorosamente. El mezclado es clave, porque no debemos dejar grumos, no es un producto de capa gruesa, siempre grumos ya bloqueadas, y eso puede llevar en un
forma en que se aplica, como si fuera sartén de afín, reliado, maestreado. Aquí hay una prueba de tiempo muy interesante. Son dos casas, mismo muro. Aquí están aplicando el sartén tradicional, aquí están aplicando el aplanado. Obviamente no tuvieron que hacer el cernido de la arena, la mezcla y colocar todo el sarteo, esperar de 6 a 8 horas. Aquí pues, ya le están dando el acabado final, el froteado. Al día siguiente colocan el afine, ¿sí? Que es otra vez preparar la mezcla, aplicar, esperar otros 8 horas para que trabe y posteriormente sellar y pintar, ¿sí? Con la planada digamos 1 hora 30 y 18 horas con el otro sistema, suponiendo hipotéticamente que se haga solamente ese embudo, ¿no? Eso ya lo pueden trasladar a la construcción de casas en serie, pues se traduce en ahorros. Otra cosa muy importante es todo lo que conlleva la preparación del sartén de afine contra lo que conlleva la preparación del aplanado. En este caso, pues requieres arena, cemento, pues toque mayor, no hay mucha limpieza, acá es mucho más limpio, la herramienta es menor, la que se utiliza en el aplanado, contra este otro sistema. Y ese es el acabado texturizado, igual como se puede hacer todo esto. Esto es en cuanto a construcción horizontal, para los que nos dedicamos a la construcción de casas residenciales, casas de construcción en serie, y les quiero presentar este otro video, que esto es en vertical. Este edificio se construyó aquí en Monterrey, en el centro de la Purísima, y todo lo que ven en color blanco prácticamente se recorrió con la planada. Pues un material innovador que está saliendo ahorita en el mercado, que realmente aquí en la obra lo estamos utilizando. Me ha dado muy buen rendimiento. Pues la primer apreciación de mi gente era pues es un estuco. Revisando bien sus especificaciones, realmente no es un estuco, es un mortero aplanado y estabilizado realmente. Es un mortero estabilizado, sería el término real para el producto. Haciendo una comparación entre dicho material y otros materiales que hemos ocupado en aplanados o en sarteos, este material la verdad nos ha dejado digamos con mayores ventajas o así de las que habíamos previsto anteriormente, ¿verdad?
Entonces, por mi parte, o así, en lo particular y en lo personal, puedo decir y asegurar de que estamos completamente satisfechos así en cuanto al rendimiento, en cuanto a la calidad, en cuanto al acabado y sobre todo a lo práctico y a lo manejable del material como tal. No es algo que estaba fuera de mercado, es algo que ya tiene tiempo, pero no se estaba aplicando en las obras. Al momento de traérmelo a la obra, decidí experimentarlo, hacerle unas pruebas, la verdad me ha dado muy buen rendimiento, reducción en mano de obra, reducción en costo. Y por parte de la imagen, ¿qué te puedo decir? O sea, de la noche a la mañana decir, oye, tengo el tramo ya terminado. No es lo mismo que hago un aplanado con algún mortero y de repente ya tener ya todo en blanco. Puedes decir, oye, casi está terminado. No necesita ningún tipo de pintura en su acabado final, ya que al momento de aplicarle, este va tomando la tonalidad requerida, que es un blanco así uniforme. Por lo tanto, a mi parecer no necesita ningún tipo de pintura, no necesita ningún tipo de sellador ni nada que se le parezca, porque el material por sí solo ya tiene un acabado, podríamos decir, final u original, ¿no? Como tal. Entonces sí se los recomendaría porque pues, tiene muchísimas ventajas. Mi experiencia con aplanado Uniblock, un producto 100% innovador, un producto 100% confiable. Uniblock aplanado lo recomendaría para los demás proyectos, lo utilizaría en mis demás proyectos. Unto, afino y terminado. No daría más vuelta. Volvería a utilizar Uniblock aplanado, sí. En resumen, de lo que veo en el video, las ventajas competitivas del producto son las siguientes. Ahorros de hasta un 50% de ejecución y en mano de obra. ¿Sí? Esto quiere decir que puedes cortar la cuadrilla a la mitad y avanzar lo mismo, o con la misma cuadrilla avanzar el doble. ¿Sí? Ahorros de hasta un 30% en costo total por metro cuadrado. ¿Sí? Esto ya es obviamente reduciendo los tiempos, reduciendo cuadrillas, tienes estos ahorros. Corrige desplomes de hasta 4 centímetros. Con un solo producto, tú eliminas cualquier desperfecto que pueda tener la construcción. ¿Sí? Producto prefabricado, listo para usarse. Ya no tienes que estar mezclando en obra. Solamente abres el saco y lo mezclas con agua. Producto predosificado con bajo porcentaje de error. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que pues, prácticamente siempre va a tener los mismos estándares de calidad y los mismos estándares de resistencia. O sea, no va a tener variación. Color blanco, 100% impermeable. ¿Sí? Adhesión a diferentes tipos de sustratos, block, muro de concreto, para la roca, lo que se necesite, tabique, tabicot, con esto tú lo puedes recubrir. Certificaciones NOM y 11, que te pide regularmente el Infonavit. Otra cosa muy importante es que no se agrieta a pesar de la capa gruesa, no se desprende. Sí, puedes colocarlo en techos, no pasa absolutamente nada, tiene una excelente adherencia y es un diferenciador en el mercado. Esto obviamente como arquitecto, como diseñador, como gerente de proyectos, pues le vas a dar un uso a tu obra, ¿sí? Y el cliente final o el usuario te lo va a agradecer. Actualmente contamos con un par de cuadrillas o de aplicadores, especificadores, en donde demostramos el producto en campo. Si ustedes tienen alguna casa, algún edificio donde quieran probar el producto y quieran ver los rendimientos, podemos hacer una muestra totalmente gratis, siempre tipo de demostración para que puedan ver las cualidades de los mismos. Esto es sin compromiso, regularmente cuando lo hacemos siempre gusta y hay resultados satisfactorios para ambas partes. ¿Sí? Tenemos muestras de productos en bloque de fotógrafo, no solamente de aplanados, sino de los estucos, de los adhesivos, equipo de especificación y aplicadores y la revisión postventa después de la aplicación. Hay un tema muy importante, cuando vendemos el producto en nuevos proyectos, siempre damos un servicio postventa, porque como es un producto nuevo, regularmente los aplicadores siempre tienen renuencia al cambio, ¿no? Ellos están acostumbrados a una cosa y llegamos con otra y lo primero que te van a decir, oye, yo prefiero lo otro. Entonces lo que hacemos es, nos damos una cuadrilla de especificación, especificadores, aplicadores, para que estén supervisando 1 o 2 días los que sean necesarios para que los aplicadores que tienen ustedes lo hagan de una forma correcta y uniforme. ¿Sí? Mi
mi parte es todo, aquí en mis datos, y al final estaremos conviviendo y estamos a la orden para cualquier cosa. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, pues hay que aprovechar parte de la información y las nuevas tecnologías que existen ahora en el mercado, sobre todo cuando se trata de ahorrar recursos, ¿no? Que siempre andamos con ese tema. Bueno, para continuar con nuestro siguiente paso, voy a solicitar la presencia de nuestro consejero, arquitecto Jorge Galván, si nos puede dar una semblanza de nuestro conferencista del día de hoy, por favor. Jorge. Sí, gracias, Miguel. Bueno, me voy a permitir leer la semblanza de nuestro invitado del día de hoy, que es el maestro arquitecto Abraham Cota Paredes. Abraham Cota nació en Los Mochis, Sinaloa. En el año 2008 se titula como arquitecto por la Universidad de Guadalajara. En el año 2011 obtiene la beca Navarra del Talento Internacional para estudio de su máster en diseño arquitectónico por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Navarra, el cual termina en el año 2012. En el 2014 establece su práctica independiente formando el despacho de diseño Cota Paredes Arquitectos. En el año 2015, La Casa para Ver el Cielo es la obra seleccionada en la Bienal de Arquitectura Jalisciense. En el año 2006, Abraham Cota Paredes es incluido en el Architects Directory de la revista europea Wallpaper en una selección de 20 oficinas emergentes de arquitectura alrededor del mundo. En el año 2016, Abraham Cota es seleccionado para representar a México en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana a celebrarse en la ciudad de Pamplona, España, en el mes de abril del 2017. Y en el 2017 participa como ponente en el Colegio de Arquitectos de Cataluña. En el 2017 también su obra La Cueva es seleccionada en la Bienal de Arquitectura Jalisciense. Y en el año 2018 la misma obra La Cueva forma parte de la exposición de proyectos en Young Architects Latin American, que es un concurso colateral de la Bienal de Venecia. La obra de Abraham ha sido publicada en diversos medios digitales alrededor del mundo y en revistas de arquitectura y diseño en países como Australia, Ecuador, Inglaterra, China y Corea del Sur. Bienvenido, Abraham. Muchísimas gracias. Antes que nada, estoy muy contento de estar aquí, agradecido por la invitación. Voy a poner esto acá. Muy bien. Veamos esta charla, la trato de hacer como una clase, ¿saben? Me gusta mucho dar clases, me gusta mucho compartir. Cuando estudiábamos en la maestría, la mayoría de los compañeros éramos latinoamericanos, teníamos amigos de Ecuador, amigos de Argentina, no sé, de Puerto Rico, y estábamos en medio de la crisis en España, y el director de la maestría nos decía, lo que tienen que hacer ustedes es regresar a sus países, no busquen quedarse acá, para que compartan todo lo que están aprendiendo aquí, ¿no? Porque sus países realmente necesitan, ¿no? Hemos hablado últimamente que realmente la enseñanza de la arquitectura en la actualidad está bastante agotada por los medios tradicionales, ¿no? De las escuelas. Están egresando, no nomás en México, en toda América Latina, muchos arquitectos que no cumplen, ¿saben? Con los conocimientos necesarios para hacer una buena arquitectura, ¿no? Entonces, pues es un poco, ¿no? Tratar de transmitir esta idea. Empiezo esta charla con esta frase que evolución, ¿no? Que dice, porque con la primera obra no llegas, ir construyendo es ir haciendo un camino para llegar a no sé dónde, pero está mejor allá que aquí. O sea, esa frase la preparaba en la primera charla que di una vez en Culiacán, como pensando que cuando uno egresa de la carrera, ¿no? Si aquí hay estudiantes, uno piensa que la primera obra que vas a construir cuando sales, pues tiene que ser tu masterpiece, ¿no? Donde vas a soltar todo lo que tienes, todo lo que aprendiste, pero te das cuenta de que las obras, cada que construyes una, aprendes algo que la vas a aplicar en la siguiente y en la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces, darte cuenta que la primera es solo un paso, ¿no? En un camino, ¿no?
Y utilizo esta idea de la evolución, a mí me gusta mucho la pintura, utilizo esta idea de la evolución con este señor Piet Mondrian, un pintor holandés de finales del siglo XIX, nacido, cuya, si conocen la obra de Piet Mondrian, pues no se imaginarían que esto es un Piet Mondrian, ¿saben? O sea, la evolución que tiene, ¿no?, en sus recursos pictóricos, pues realmente es de las más, yo creo que, transgresoras, ¿no? O sea, aquí estamos viendo una pintura en 1897, no sé, tendría 17 años, 18 años, y mucho de lo que yo hablo es de que cómo aprendemos, ¿no?, cómo aprendemos a pintar, a diseñar, a correr, aprendemos a base de la imitación, ¿no? Aprendemos a hablar imitando la forma en la que nuestros padres nos hablan, ¿no?, los gestos. No sé si alguna vez les pasa, ¿no?, que conocen o ven a alguna tía o algún tío que les dice, oye, es que hablas igual a tu papá o te mueves igual a tu papá. Aprendemos a través de la imitación, ¿no? Y en el arte no es diferente, ¿no? O sea, vamos a ver cómo Mondrian pues va a aprender a pintar imitando a sus maestros, ¿no? Aprende mucho de esta escuela de pintores holandeses, ¿no? Va a aprender de Rembrandt, va a aprender de Rubens, va a aprender de esta gente, ¿no? Y se va a ir alimentando de otras corrientes, ¿no? Acuérdense que a mediados del siglo XIX empieza toda esta revolución con la cámara, ¿no? Entonces, de repente las búsquedas en la pintura dejaron de ser las mismas, ¿no? Ya la gente ya no trató de transformar, o no transformar, sino más bien transcribir la realidad, ¿no? Una imagen tal cual, sino empezaron a buscar otra manera de transmitir algo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver una influencia. Si yo les dijera que esto es un Van Gogh, pues quizá me lo creería, ¿no? O sea, las pinceladas muy gruesas, los colores muy intensos, ¿no? Estos colores muy vivos, y esta búsqueda también de la abstracción, ¿no? Deja de ser algo tan literal y sigue trabajando, ¿no? 1909, vamos viendo búsquedas, ¿no? Y yo siempre digo que en el arte siempre tiene que existir una búsqueda. Aquí ya en 1910 empezamos a ver cómo digo, al menos desde mi percepción, Mondrian estaba muy interesado por la naturaleza, ¿no? Y estaba tratando, fíjense cómo las plantas y la arquitectura, la casa, las tejas, de repente se mimetizan y se vuelven lo mismo, ¿no? Entonces, esto es un recurso, ¿no? Son los recursos ya del impresionismo, ¿no? Podemos ver a Renoir, podemos ver a Monet, a Manet, o sea, todos estos pintores, ¿no?, que estaban trabajando ya con la luz, con otras cosas, ¿no? Ya no querían ser pintores académicos perfectos. Y entonces, ahí es cuando seguimos, ¿no?, con la idea de aprender, ¿no?, de llenarnos de herramientas. Llega una exposición a la ciudad de Mondrian que traía pinturas de estos nuevos pintores que estaban en París, que era Picasso, Braque, Cézanne, que utilizaban mucho la herramienta de la geometría, ¿no?, para transmitir ideas. Entonces, yo creo que para Mondrian, pues eso es una especie de epifanía, ¿no? Como decir, órale, tengo otra herramienta que puedo utilizar para transmitir una idea, ¿no? Pero él sigue buscando su idea. O sea, yo ahí leo un patrón, ¿no? Yo leo estas ideas de los fractales, ¿no? De este orden oculto detrás de la naturaleza que va a buscar replicarse infinitamente, ¿no? A través, fíjense cómo deja de utilizar muchos colores y empieza a volverse como cada vez más sintético, ¿no? Y sigue explorando, ¿no? Ya estamos en 1919, ya pasaron casi 20 años, no sé qué, pero entonces está tratando de hilar, ¿no?, de conectar todos esos puntos de las líneas de este lenguaje de colores, pues quizá un poquito más sencillos, ¿no?, llegando a los colores primarios, hasta que ya empezamos a ver al Mondrian que conocemos, ¿no? O sea, empezamos a entender este lenguaje de la sección áurea, las leyes de los tercios. Ahora sí maneja estos colores ya como muy primitivos, ¿no?, tratando creo yo, de que su lenguaje se entienda claramente, ¿no? Pensemos que el fin último del arte es encontrar un lenguaje, ¿no?, una manera muy personal de decir las cosas. Y ese es el objetivo de estas personas, ¿no? O sea, cómo hacen, cómo generan no una caligrafía, sino una forma de expresarse, ¿saben? Y además, cuando llegas como a esa síntesis, pues no lo botas, ¿no?, sino que lo sigues desarrollando. Y con el paso de los años, yo siempre digo que cuando Picasso pintó Las señoritas de Aviñón, ¿no?, que se considera como ese inicio del cubismo, pues no dijo, pues ya pinté Las señoritas de Aviñón y lo tiro y seguimos con otra cosa, sino que ahí apenas empieza, ¿no? Así como Mondrian pues no hizo, hago una pintura, ¿no?, con estas retículas y pues está bueno, ¿no?, sino lo que hace es lo sigue trabajando, ¿no?, y lo sigue explorando y ve qué tanto puede dar una idea, ¿no? Entonces,
un poco de eso es lo que les voy a explicar, ¿no? Con esta idea del muro pantalla y la arquitectura introspectiva, que nace como una mezcla entre una necesidad y una búsqueda personal, ¿no? La primera obra que les voy a mostrar es la Casa Holguín del 2010. Yo egreso de la Universidad de Guadalajara en el 2008, salto por ahí de una oficina, me corren por ahí, me corren por allá, era la crisis del 2009, no había trabajo. Entonces, en uno de esos momentos en que había salido de un trabajo, dije yo, pues ¿sabes qué? Yo tenía claro que necesitaba seguir estudiando, entonces dije, voy a buscar una maestría en la UNAM y no sé qué. Y en esos días, de repente me llega un correo, me contestaban de alguno de los múltiples correos buscando trabajo, ¿no? Y me dicen, oye, te doy una entrevista, ¿no? Esta es una inmobiliaria, y pues digo, vamos, ¿no? A ver qué pasa. Y entonces el trabajo fue el trabajo de ensueño, ¿no? Era una inmobiliaria que el cliente llegaba con un crédito, ¿no? O sea, les decía, pues yo gano 40,000 pesos al mes, ¿para qué me alcanza, no? Y les hacían una corrida no financiera, les decía, pues ¿sabes qué? El banco te puede prestar 1,5 millones, el Cofinavit te da otro 1 millón, entonces total de que cuentas con 3 millones. Y en la empresa les conseguían el terreno y les decían, te alcanza para un terreno en estas zonas y te alcanza y para tantos metros cuadrados. Entonces yo entré al área de diseño, ¿no? O sea, yo iba a diseñar esas casas. Entonces, de repente, ¿no? Un egresado ahí de 23 años me dicen, vas a estar diseñando 3 casas al mes, todas se van a construir, tú vas a tener el trato directo con el cliente. O sea, yo unos meses antes yo me preguntaba cuándo voy a ver construida una casa mía, ¿no? Y yo decía, pues en 5 años, no sé, y de repente me avientan con todo, ¿no? Y pues diseñamos ahí como, no sé, 40, 50 casas, la mayoría muy feas, ¿no? O sea, Guadalajara digo que está llena de casitas feas mías que jamás van a saber dónde están. Pero una de esas es esta, ¿no? O sea, que se rescata porque lo interesante es que no es la más grande, ¿no? Diseñamos casas hasta de 650 metros, cosas interesantes. Y esta casita, lo interesante, siempre digo que el problema, de repente, si le das la vuelta, se vuelve la solución. Aquí el problema era que teníamos un terreno muy grande, un terreno de 300 metros cuadrados con una construcción de 135 metros aproximadamente, ¿no? Entonces, el tema era, porque las casas de los lados, bueno, no les dije esto, pero todas las casas que les voy a mostrar, todas están dentro de condominios privados, ¿no? Esta arquitectura que se está proliferando en México, ¿no? A causa de la inseguridad, pues la gente necesita, ¿no? Necesita irse a encerrar porque viven asustados, ¿no? Entonces, y de repente se meten como estas mini ciudades medievales amuralladas, donde no tienen privacidad, ¿no? Yo siempre digo que todas estas casas en cotitos, tú sabes cuál casa está habitada y cuál no, porque la que está habitada ya tiene cortinas, ¿no? Entonces te venden de repente estas arquitecturas muy transparentes, pero es mentira, ¿no? O sea, todos las van a bloquear. Entonces, entendiendo que necesitábamos intimidad, ¿no? Porque una de las búsquedas personales que yo siempre he tenido es eso, ¿no? Por eso me encanta Barragán, porque Barragán creaba espacios para guardarte, ¿no? O sea, como un tipo de monje contemplativo que no te importa lo que está pasando afuera. Piensen en la casa estudio de Luis Barragán, cómo la escoge, ¿no? En este barrio de Tacubaya, un barrio caótico, ¿no? Y de repente se construye una fortaleza que no ve hacia afuera, sino ve hacia adentro, ¿no? Entonces yo digo que en esa casa nace la arquitectura introspectiva. Entonces me enfrentaba yo porque las casas de los lados tenemos un vecino aquí, un vecino acá, atrás, adelante, no sé qué, ¿va? Entonces eran casas grandes, ¿no? Entonces el reto era cómo hacer que la casa de mi clienta, una muchacha soltera que tenía un hermano que a veces se quedaba con ella, iba a vivir aquí, ¿no? Y cómo hacer que su casa pues no se viera como un huevito, ¿no? En medio de casas más grandes. Entonces nace la idea de hacer un muro que me va a delimitar las vistas de la calle, o sea, yo planto este muro, me obstruye las vistas de la calle y me permite, si yo genero un patio en la parte de atrás, me genera mandar la casa para atrás. Entonces, la casa va a buscar escalonarse, como imagínense un huevo estrellado, ¿no? Una mancha de aceite. O sea, vamos a tratar de que la planta se disperse, ¿no? Y trate de abarcar lo más posible para que la casa, que no es muy grande, se vea más grande, ¿no? Entonces, trazamos este muro, trazamos otro muro lateral que nos va a ayudar a generar esto que después fui consciente, pero en estos momentos todavía había muchas ideas, ¿no? en esas épocas de mi vida, pero no era consciente, ¿no? Eso es algo muy importante también. No solamente significa el tener oficio, ¿no? Algo que los va a salvar, sino ser consciente de cuando están haciendo algo, por qué lo hacen, ¿no? Porque lo más fácil es perderse en el camino.
Entonces, esta idea ya después se entendía como la promenada de Le Corbusier, ¿no? Piensen ustedes que Le Corbusier siempre hablaba de generar recorridos en su arquitectura, ¿no? Generar momentos en los que yo voy atravesando estos muros, siento que la casa me va abrazando, siento que ya entré a la casa, pero sigo afuera, ¿no? Que ya después hablaremos de los umbrales. Entonces uno gira, se encuentra con la sala, porque la sala va a aprovechar ese jardín que le hicimos, ¿no? Como muy íntimo, la cocina, el comedor, una recámara para el hermano boxeador que a veces sí se queda con ella, un baño con dos entradas para que funcione, ¿no? Una pequeña oficina al frente. Y entonces, en la planta alta solamente está la recámara principal, todo esto es la recámara de ella, su vestidor y su baño, ¿no? Un maestro en la universidad, que no era necesariamente el maestro con más recursos, no sé qué, pero me quedó muy grabado una sola cosa que me preguntaba siempre. Él siempre me decía: Abraham, ¿de dónde tomas la foto en esta casa? ¿Cuál es el espacio bueno de este proyecto, ¿no? Entonces, de una manera como muy ambigua, siempre se me quedó grabado de que siempre había que buscar un espacio, ¿no? En la arquitectura. Entonces, ¿cómo ustedes generan un espacio? Pues ampliándolo, ¿no? No van a tomar el espacio pues en un bañito, ¿no? 240 por 240, no sé qué. Entonces, o sea, yo sin entender mucho sabía que cuando generas dobles alturas, el espacio crece, se expande, ¿no? Y de ahí surgen cosas, ¿no? Entonces, para darle un poco más de carácter a la casa, que la casa se viera más grande, le coloco la doble altura en la sala, ¿no? En la sala. Entonces, aquí debería de ver una X, ¿no? El vacío, las escaleras por ahí, no sé qué. Entonces, eso nos va a ayudar ya más adelante en la sección, lo podemos entender, aquí tendría que estar el carro, el muro pantalla dividiendo, entonces yo ya de la sala ya no veo el carro, ¿no? Ya genero un poquito de intimidad acá, aquí se puede ver la doble altura, el aprender también... esta fue una enseñanza posterior, ¿no? De cómo, si tú tienes dos dobles alturas, si la escalera necesita una doble altura para no chocarte con el techo, pues júntala, ¿no? Con la otra doble altura que vas a generar para buscar que siempre el espacio se expanda, ¿no? Y fíjense cómo aquí parece que miento un poco, ¿no? Porque lo mismo, levantamos estos pretiles, 1,80 m, para que la casa luzca más grande. Ya cuando trabajábamos en el alzado, veíamos la sección áurea, ¿no? Yo siempre he buscado utilizar esa herramienta como muy... polémica, porque hay gente que dice que no es cierto, que el Partenón no la tiene, que no sé qué, pero yo soy de los que la defienden, ¿saben? Porque yo la utilizo, ¿no? No les voy a decir que mi arquitectura es toda sección áurea, pero sí hay gestos que al menos la busco, ¿no? Entonces esta altura fue por algo, ¿no? Fue por algo que estaba buscando, ya lo veremos en la fachada. Pero entonces también, últimamente he estado tratando de generar este discurso de que la arquitectura tiene que ser lo más natural posible. Entonces, todo lo que nosotros construyamos, toda decisión de diseño, tiene que tener una justificación funcional. Si no funciona, si solamente es porque me gustó, no sirve, quítalo, ¿no? Entonces, levantamos los pretiles, pero escondemos el tinaco, ¿no? Entonces, de alguna manera eso nos va a ayudar, fíjense cómo le da la proporción a la casa, pues, o sea, este elemento, fíjense las leyes de los tercios, con esas pequeñas ventanitas que coinciden con la losa, que nos van a ayudar, fíjense en esto, es esta arquitectura que te hace cuestionarte qué está pasando, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho el no entender las cosas de primera intención, ¿no? Imagínense ir pasando por ahí y decir, oye, pues es que esa ventana, ¿qué? O sea, ¿hacia dónde veo? O sea, ¿qué hay detrás del muro? Fíjense esta ranura, ¿cómo nos ayuda a eso, no? O sea, es como si te enseño poquito, pero no tanto, ¿no? O sea, necesitas entrar a esta arquitectura para descubrirla. Planteamientos como Frank Lloyd Wright decía que en la arquitectura solamente debe de haber 3 materiales, ¿no? Por la misma búsqueda, recuerden, ¿no? Este proyecto, o pues muchos proyectos de Frank Lloyd Wright, incluido la Casa de la Cascada, cómo trata de buscar la mímesis, ¿no? Con la naturaleza. Y pensemos que últimamente traigo estos temas, ¿no? Pero pues los seres humanos somos la cosa más natural, entonces toda la arquitectura que generemos va a ser natural, ¿saben? Entonces, pero tenemos que buscarla de la manera más lógica, ¿no? Entonces aquí vemos, pues, no sé, el cemento, el ladrillo blanco, que quizá no son 3 materiales tal cual, pero estamos imaginando como si fuera una paleta de colores, ¿no? El blanco, el morado, esta idea, ¿no? De que tú sabes que se ingresa por esta parte. Obviamente, pues empezamos a ver rasgos que me interesaban mucho desde el principio, que es esta arquitectura muy limpia, muy sólida del muro, ¿no? Del lleno sobre el vacío, esta arquitectura muy mediterránea, ¿no? De los muros que nacen de la tierra, una arquitectura muy decisa, una arquitectura muy mexicana, ¿no? Que quizá hemos dejado un poquito de lado por estos bombardeos
pues de tanta información que nos ha llegado, y quizá hemos dejado de lado un poquito esta escuela de Barragán, que yo creo que es muy valiosa, ¿no? Piensen ustedes, de las arquitecturas más importantes del mundo está la portuguesa, y yo digo que todos los portugueses son hijos de Sisa, ¿no? Pero son hijos de Sisa que han generado, ¿no?, sus lenguajes individuales. Entonces, algo pasó con nosotros que de repente Barragán lo desaparecimos en los 90s, ¿no?, con las llegadas de los Norman Fosters y todos estos. Estas fotografías son de César Béjar y lo que nos hablan es de eso, ¿no? Nos tratan de acentuar la carne en la arquitectura, el predominio del macizo, ¿no? Estos elementos que juegan como a algún tipo de gestos muy como plásticos, ¿no? Y entonces entramos a la casa y es totalmente distinto a lo que nos imaginábamos, ¿no? La casa está llena de luz, entramos a un plano, ¿no?, y empezamos a trabajar esta idea de la compresión y de la expansión, o sea, que también es el manejo de los tiempos, ¿no? La arquitectura no la vas a descubrir toda desde un principio, entras quizá y tienes un techo bajito, ¿no?, como que te presione, y de repente te expando, ¿no?, y para que lo aprecies quizá un poquito más, ¿no? Traía yo esto que les decía, ¿no?, de que, como que demasiadas cargas, demasiadas cosas que le quería meter, ¿no?, que si la celosía arriba, que la luz entrara por todos lados, que la losa no tocara con los muros, ventanitas delgaditas por todos lados, ¿no?, gestos que me recordaban a maestros que no fueron maestros, como Ricardo Agraz, pero estaba lleno de esos gestos, ¿no?, también, o sea, siempre me ha interesado muchísimo la luz, ¿no?, o sea, y poco a poco hemos ido trabajándola y ver cómo podemos controlarla, ¿no? Pero todavía había muchas cosas, ¿no? Todavía había de repente gestos innecesarios, ¿no? Que esta ventana viene aquí, que gira, y aquí esta dio la vuelta y luego se hace delgadita, que si bien podrían tener proporciones interesantes, por ejemplo, esta ventana, pues nunca la ves, ¿no? Es la ventana de la sala que está viendo hacia la pantalla. Y entonces en la noche empezamos a entender que la iluminación artificial va a ser clave para potenciar lo que queremos decir, tanto en el exterior como en el interior, ¿no? O sea, la iluminación artificial va a ser sumamente importante, ¿no? Porque es la que nos puede acobijar, la que nos puede hacer sentir atmósferas, ¿no?, en todo esto. Y entonces, después de estas casas, ¿no?, en el 2011 nos vamos a estudiar, ahora sí ya la maestría, conseguimos esa beca, ¿no?, en la Universidad de Navarra, y yo siempre digo que para mí la maestría fue ese proceso de quitarme todo lo que no necesitaba, ¿no? O sea, en la maestría me enseñaron realmente a entender la arquitectura, ¿no? O sea, yo tenía como muchas ideas que la arquitectura era como que este juego de collage, ¿no?, que me gusta mucho este gesto y este espacio, y trataba como de mezclarlos todos, ¿no? Pero en España me enseñaron a que la arquitectura más bien es el trabajo de depuración, ¿no? Pensemos en esta frase de Eduardo Chillida, ¿no?, este escultor español. Tiene una frase que me encanta que dice, todo se arregla quitando, ¿no? Entonces, esta arquitectura que vamos a empezar a trabajar, se va a tratar de eso, ¿no? Se va a tratar de cómo le quitamos, ¿no? Le quitamos todo, ¿no? Yo siempre digo que cuando te toca una chambita, ¿no?, de una remodelación, que te dice la clienta, poner piedra, aquí le vamos a poner madera, aquí le vamos a poner una celosía de aluminio, y le quieres poner, cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Le voy a quitar todo lo que tenga, todo el merengue, hasta que quede solamente, absolutamente lo necesario, ¿no? Entonces, regresamos por allá en el 2013 y empezamos yo tenía claro que ya necesitaba empezar a trabajar sobre mis cosas, entonces me asocio con el arquitecto Álvaro Berúben, formamos una oficina, Estudio Hidalgo, y empezamos a buscar proyectos, ¿no? Y al mismo tiempo pues los generamos. Él tenía unos terrenos, conseguimos por ahí recursos y construimos unas casas para venta, y una de ellas fue esta. Aquí estamos viendo la maqueta, o sea, ya estamos viendo que iba a ser una casa fuera de lo ordinario, ¿no? Algo que nace de una experiencia. Cuando regreso a la maestría, eso es como una anécdota muy corta, en una farmacia me encuentro a una ex clienta de esta empresa que les dije, ¿no?, de una casa que le diseñé, pero no la vi construida porque me fui, ¿no?, y de repente pues la casa se la dieron a alguien más y no sé quién la construyó, ¿no? Y entonces le pregunto, oye, ¿cómo estás? ¿La casa todo bien? ¿Te gusta? No sé qué. Y me dice, oye, pues la casa está buenísima, a todo el mundo le encanta, pero no podemos estar en la sala comedor desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche porque es un horno, porque le da el sol durísimo, porque los sillones y no sé qué. Entonces en ese momento pues me quise como morir, ¿no? O sea, ¿qué le dices? Pues ponle un techito, pues plántale unos buenos árboles, o sea, sacarme cosas, ¿no? Pero me quedó muy claro, ¿no?, que ya no podía tomar ninguna decisión de diseño solamente porque me gustaba, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hice?
agarré, busqué bibliografía, ¿no? Me compré un libro de arquitectura bioclimática de Víctor Olguiay y pues me lo comí, ¿no? Simplemente entender, ¿no?, que lo más importante, yo siempre comparo la arquitectura con la medicina, ¿no? Y todas estas, la orientación solar, el contexto, la ubicación, el presupuesto, son los síntomas, ¿no? ¿Y cuál es el síntoma más importante en la medicina? ¿Qué es lo primero que te checa el doctor cuando vas? Pues la presión, ¿no? Entonces yo comparo la presión con el sol, ¿no? Lo más importante, el 70% de las tomas de decisiones de los proyectos de arquitectura tienen que estar basados en el sol, ¿no? Entonces esta casa, otra vez estamos dentro de un condominio cerrado, tenemos un terreno de 12 por 22, con una servidumbre posterior de 3 metros, una lateral de 2 y una frontal de 3. Este terreno tenía la particularidad de que la parte posterior es poniente. Entonces, pero como ya tenemos esa servidumbre atrás, pues todas esas casas, lo más lógico es mandar la sala comedor atrás, porque ya tienes el jardín, ¿no? Es como lo obvio. Pero yo recordaba mucho esto y dije yo, no, yo ya no vuelvo a mandar una sala comedor al poniente. Entonces dije yo, ¿qué hacemos? Pues la mandamos al frente, ¿no? Y dije yo, ok, pero no quiero ver a mis coches. ¿Qué hacemos? Retomé la idea de la pantalla, ¿no? Del muro pantalla. Entonces, yo digo que estas plantas son muy mesianas porque se resuelven a través de pocos ejes en el sentido horizontal y vertical, ¿no? O longitudinal y transversal. Marcamos como la línea del machuelo y la primera línea, el primer offset, es este muro pantalla, ¿no? Que nos va a dividir, que nos va a generar las cocheras. Y después del muro pantalla, que por definición pues debería ser un muro que divide dos vacíos. Entonces, pues después de la pantalla tiene que estar este patio, ¿no? Entonces, hacemos otro patio, hacemos una línea que nos marca el patio, más o menos 250, hacemos otra línea que nos marca la sala comedor. Entonces, fíjense cómo ya la mitad del proyecto está definido por entender el sol y por traerte esta búsqueda de la intimidad, ¿no? Entonces, tenía un maestro, Pachi Mangado, que no le gustaban las escaleras en 2 rampas. Entonces todas las escaleras que trabajamos en estas casas, todas van a empezar a tener escaleras de una sola rampa. Entonces en la siguiente línea pues le damos un offset de 1,10 metros y se hacen las escaleras. Y ya nos queda un programa en la parte de atrás donde colocamos una cocina, porque recuerden que esta casa es para venta, ¿no? Entonces hacemos un estudio con un baño completo para que pudiera ser la 4ª recámara y pues más o menos ya está, ¿no? Como una anécdota, originalmente esta casa, yo siempre les digo a mis alumnos que siempre espejeen sus proyectos. O sea, ¿por qué? Porque te vas a dar cuenta, es como si de repente utilizaras el hemisferio opuesto, ¿no? Cuando esta casa originalmente entrabas por acá, por la servidumbre. Pero ¿qué pasaba? Tú tenías una visual de este punto a este punto de 10 metros. Pero cuando yo lo espejeo y entro de este lado, pues ya no nomás tengo los 10, sino tengo los 2 metros del jardín. Entonces de repente me siento yo en esta casa rodeado por jardín, ¿no? Como una especie de vivir en una terraza. Entonces, en la planta alta nos traemos esas escaleras, generamos un pasillo de circulaciones, tenemos 2 piezas, ¿no? En la pieza de atrás vamos a hacer 2 recámaras con sus baños vestidores, 2 recámaras gemelas, y en la parte de adelante hacemos la recámara principal con su baño vestidor completo y un pequeño estudio, ¿no? Ya teníamos conseguido la intimidad, ¿no? y el control también de la orientación solar en esta planta, pero acá todavía tenemos unas grandes ventanas, ¿no? Yo había visto proyectos ya desde el 2008, ¿no? de Nuno Grande, después vi de ARX, puros portugueses, después me enteré que Eduardo Soto de Moura también tenía una casa que trabajaba con estas ideas de las pantallas, ¿no? Esta arquitectura que se despliega. Entonces, pues yo ya con esos recursos en la mente, pues se me hizo muy lógico como decir, pues qué pasa si prolongamos los muros, los cerramos y entonces yo ya no voy a tener vistas hacia la calle ni en la planta baja ni en la planta alta, ¿no? Entonces aquí de repente se nos generaba una especie de vacío contenido, ¿no? Que era como una idea que no tenía idea, ¿no? O sea, yo no sabía si la distancia, porque no podía volar más porque estaba sobre la servidumbre. Entonces, aquí se llenó de dudas que después podíamos verlas en la sección, ¿no? Siempre les digo que en la universidad nos enseñan que las secciones son solamente herramientas para representar, ¿saben? Para representar si la planta baja, si los muros de la planta baja coinciden con los muros de la planta alta. Pero no es solamente eso, ¿no? La sección es la herramienta principal para trabajar un espacio, ¿no? Cuando ustedes muestren sus proyectos, no deberían demostrar un render, no deberían demostrar una sección. Si sus proyectos no tienen una sección interesante, no tienen un espacio interesante, lo cual no tienen arquitectura, ¿no? Entonces, en la sección, poco a poco vamos a ir a entender cómo vamos a relacionar los distintos niveles, ¿no? Entonces, aquí se puede entender esa pantalla de la planta baja, el jardín que te genera, el espacio de la sala comedor, la pantalla de la planta alta.
Entonces, yo veía que este espacio contenido, ¿no? Y luego pequeñas dudas como si esta distancia iba a ser suficiente para que el árbol creciera, ¿no? Y yo me imaginaba que esta copa iba a llegar a la ventana de la recámara principal y en la recámara uno iba a poder extender la mano y sentir las plantas, ¿no? Entonces, este es el resultado. O sea, yo la veía esto en alzado y decía, es que esto va a ser tan sencillo, no va a tener casi nada de gestos como muy formales, ¿no? Mucho malabar, entonces tengo que tener la proporción perfecta, ¿no? Entonces, si ustedes analizan esta casa como si fuera un alzado, ustedes van a ver que es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo que se divide, ¿no? Justamente otra vez esa ranura que te invita, ¿no? Que te deja ver un poquito, ¿no? Es como si se levantara ahí algo un poquito, que te deja ver, pero no lo suficiente, ¿no? Y empezamos a ver ese color del vacío, ¿no? O sea, todas estas ideas que yo no sabía, ¿no? Yo no sabía qué iba a pasar, ¿no? Yo solamente sabía que la idea era fuerte. Otra vez 3 materiales, concreto, piedra, blanco, ¿no? Las puertas metálicas las pintamos del mismo color para que se entienda una arquitectura más abstracta. Si se fijan, les empecé hablando de Mondrian, ¿no? O sea, no les hablé de Goya, pues. Entonces, el arte que me interesa a mí es el arte abstracto, ¿no? Entonces, estas fotografías son de Onis Luque y me gustan mucho porque son también muy sencillas y te hablan mucho de la geometría, ¿no? El ojo de Onis es muy geométrico, él no utiliza tanto otros artificios, ¿no? O sea, su herramienta principal es la geometría. Y entonces aquí empezamos a entender esta arquitectura de Sisa, ¿no? Piensen en la arquitectura de Sisa, acuérdense, Picasso decía que la verdadera obra de arte es autobiográfica. Acuérdense que Sisa quiso ser escultor, pero su papá no lo dejó. Pero cuando uno analiza la arquitectura de Sisa, pueden ver el escultor, ¿saben? El niño escultor ahí atrás, ¿no? Entonces, pues aquí pueden ver, ¿no? El niño que admira a Sisa, el escultor, ¿no? O sea, esta arquitectura de la pieza que nace, gira, da la vuelta. Yo pude no haber hecho este muro de concreto, pero lo hice para que se sintiera, ¿no? Porque yo ya estaba trabajando con 2 materiales. Perdón. Pero los colores también, ¿no? O sea, esta especie de vacío contenido, ¿no? No sé si alguna vez han ido al Museo Judío de Libeskind, donde está este espacio como a cuádruple altura, donde están estas caras de hojalata, que se llamaba así, el vacío contenido, ¿no? No hay nada, pero ese vacío te genera la reflexión, ¿no? Entonces, fíjense cómo, o sea, la casa te dice, ¿no? Es como si esos brazos trataran de salirse de sí misma y volverse parte del exterior, ¿no? Yo digo que la arquitectura, hay un texto que me ha servido muchísimo, se los recomiendo, que es El futuro primitivo de Son Fujimoto. En ese texto, pues él desarrolla ciertos conceptos que él va a utilizar en su arquitectura, que esos conceptos pueden hacer que la arquitectura vaya por caminos que no imaginamos todavía, ¿no? Y uno de esos es el umbral, ¿no? Él dice que la arquitectura tiene que ser como bosque, ¿no? Uno no encuentra la entrada al bosque ni la salida, ¿no? Simplemente es como algo de porosidad, ¿no? Entonces, estos son mecanismos como para decir, pues no se sabe dónde empieza la casa y dónde termina, ¿no? Y entonces cuando la recorres, entras, pues te das cuenta de los jardines y te das cuenta de este espacio que, como una anécdota, cuando estábamos construyendo, digo, todo este volado es una trave de concreto de 80 centímetros que le da la vuelta, ¿no? Y se ancla, y arriba de la trave son muros de bloc. Cuando estábamos construyendo estos muros de bloc, iban por hiladas, ¿no? Y de repente un día ponieron una hilada y luego otra, y este terreno está en las faldas del Bosque de la Primavera, que es el principal pulmón de Guadalajara. Entonces también, pues de repente ellos te dicen, pues vas a vivir rodeado del bosque, pero son mentiras, ¿no? Te van a poner casas a todos lados y ya no vas a ver nada. Entonces yo me adelanté un poco a esa idea de decir, ¿sabes qué? Pues niego esto y desde ahora ya volteo a ver hacia adentro, ¿no? Pero antes de que, o sea, cuando estábamos levantando este muro, pues sí se veía un poco de bosque, ¿no? Entonces, la sensación de que cada vez iba levantando hilada, y el espacio se iba cerrando, me empezó a dar miedo, ¿no? O sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una cárcel, la voy a regar, o sea, esta gente se va a sentir hacinada. Y son esos miedos que ya con los años les podría decir, cuando tengan miedo es buena señal, ¿saben? ¿Por qué? Porque el verdadero arte es arriesgado. Si ustedes van a lo seguro, eso no va a cambiar nada, ¿saben? Entonces, de repente dije yo, párenle, le dije a este cuate al albañil, ya no levantes más, déjame ver qué hacemos, inclinamos, ¿no? O sea, traté de cambiar, ¿no? Y Álvaro afortunadamente me dijo, a ver, resuélvelo como lo pensaste desde el principio, o sea, levántalo todo, no hay más.
Y pasó algo chistoso que después de pasar como alguna hilada por acá, el espacio, como lo fuimos cerrando y cerrando y cerrando, de repente ya no te dejaba ver nada, o sea, adquirió fuerza a la hora de cerrar esta pantalla, ¿no? Entonces fue ahí cuando, pues, de repente ya no había nada que ver más que el cielo, ¿no? Entonces, o sea, yo siempre digo que los nombres a la arquitectura pues no se los pones antes, se los pones ya cuando la vives, ¿no? Es como una canción, no le pones el nombre a la canción antes, hasta que ya escribes la canción, ya sabes de qué se trata, ya puedes describirla, ¿no? Y entonces, pues ya no tienes otra relación quizá, al menos no aparentemente, más que con el cielo, ¿no? Entonces, a mí me encanta la poesía, ¿no? O sea, cuando estuvimos allá en Pamplona, yo quería buscar también alguna manera de generar un lenguaje como lo generó Barragán, ¿no? Pero no quería caer en los colores, no quería caer en la mexicaneidad como tal, ¿no? Yo quería buscar algo propio, ¿no? Y por ahí un buen amigo me recomendó leer a Octavio Paz, y me dijo, lee Octavio Paz, lee El laberinto de la soledad, porque ahí describe mucho el mexicano, ¿no? O sea, cómo somos, por qué hacemos lo que hacemos, toda nuestra historia y cómo nos define, ¿no? Entonces, pues esa dualidad, ¿no? Esa dicotomía entre el grito y el llanto es lo que genera también un poquito este discurso de la intimidad, ¿no? De que le vamos a dar muchísimo valor a este mundo personal, ¿no? Y estamos cuidando los remates, ¿no? Tú vas subiendo las escaleras y tienes por ahí una vista, damos la vuelta y tenemos otra vista, se desfasan los techos, eso lo generas trabajando en sección, ¿no? Y este muro de repente se vuelve como un reloj de sol, ¿no? Yo siempre digo que visitar estas casas, como realmente están trabajando, o sea, cerrándose a donde se quieren cerrar, abriéndose al sol que necesitan, pues la casa va a mutar, ¿no? De una manera, por ahí me decía alguien, es que todas las casas hacen lo mismo, pero no todas lo hacen consciente, ¿saben? Entonces, esta casa sí juega a ser consciente con el trabajo del sol, ¿no? Entonces, pues podemos ver cómo la casa a lo largo del día va mutando, ¿no? Y pues estas cualidades, fíjense cómo la casa parece desprenderse, ¿no? Ahorita ya estos árboles ya crecieron, ya te llenan este vacío, ¿no? Ya hay un mundo distinto con la naturaleza ahí. Las leyes de los tercios están presentes siempre, ¿no? En la composición, o sea, si uno abstrae un poquito esto. Y otra vez en la noche, pues la arquitectura empieza a transformarse, ¿no? O sea, poco a poco hemos ido dominando un poquito el tema de la iluminación artificial, que nos ayuda a potenciar ciertas cosas, ¿no? Fíjense cómo otra vez los colores de los vacíos de repente cambian, ¿no? Y la sensación se vuelve distinta. Y nos damos cuenta cuando empezamos a recorrerla que sí hay una relación entre el interior y el exterior, pero no es evidente, ¿no? No era tan cerrada como de primera vista se entendía. Esta chava puede ver si alguien le quiere robar el carro, puede ver si alguien está entrando a la casa, ¿no? No sé qué. Y estas fotografías, pues que nos ayudan a entender, ya después hablaremos de Kubrick, ¿no? Y de estas tomas, de sus relaciones con el cine. O sea, piensen que las tomas de Kubrick siempre son de alguna manera paralelas, puntos de fuga, simetría, ¿no? Entonces, la arquitectura, cuando es muy geométrica, ¿no? O sea, líneas que coinciden, aristas que nacen del mismo punto, va a ayudar a generarnos una cierta limpieza visual. Y corrimos con suerte que no hubiera casas, ¿no? Y de manera que la arquitectura se siente más como un objeto, ¿no? O sea, como una pieza donde pues trabaja, ¿no? Con estos ciertos matices. Seguimos. Y entonces, pues ya esta casa para mí es como importante porque el cliente fui yo, ¿no? O sea, para mí esta casa realmente podría entenderse como si me muero mañana, pues era lo más cercano, ¿no? A escribir un diario. Pero en esta no, en esta ya hay un cliente, ¿no? Yo entro, cuando regreso de Pamplona, y mi jefa, ¿no? La jefa de departamento, confía en mí para diseñarle su casa. Yo tenía 27 años, no sé qué, y pues me vio con muchas ganas. Entonces, aquí ya hay un equilibrio, ¿no? Ya hay un equilibrio entre esas búsquedas personales y las necesidades del cliente. Aquí ya no utilizamos el mecanismo del muro pantalla porque los síntomas eran distintos, ¿saben? O sea, el síntoma va a marcar mucho la herramienta que ustedes van a utilizar. Aquí son algunas maquetas de estudios, ¿no? Vamos a trabajar con los patios, ¿no? El patio como un articulador. Y aquí vamos a utilizar un concepto, o sea, vamos a empezar a enriquecer esta arquitectura con la idea de la concatenación, ¿no? Pensemos en la concatenación de Alberto Campo Baeza, ¿no? Ahorita que aquí hay una casa, ¿no? La Casa Aura, creo, que trabaja con esta sección de 2 dobles alturas concatenadas, que lo que nos va a ayudar es a relacionar los distintos niveles de la casa, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esa misma idea en este proyecto.
Este proyecto tiene la particularidad de que tiene un desnivel de 8 metros en la parte posterior. Entonces, otra vez seguimos dentro de fraccionamientos cerrados, o sea, yo no les hablo aquí de contexto porque no importa el contexto, estamos rodeados de casas que no tienen mayor valor, ¿no? Pero lo que sí tiene valor es la vista. Entonces, el cliente compra este terreno por la vista, ¿no? Entonces, no tenía sentido que yo hiciera una casa con un jardín frontal si lo que hay una vista muy potente atrás, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos a trabajar con la idea del escalonamiento, otra vez que habíamos visto, por ejemplo, en la Casa Holguín. Vamos a tener, aquí tenemos un terreno de 10 por 25 aproximadamente, otra vez servidumbre frontal de 3, servidumbre posterior de 5, pero aquí lo interesante es que el poniente lo tenemos al frente, entonces mayor pretexto para hacer una arquitectura más ciega, ¿no? O sea, el sol nos va a pegar de frente, entonces pues yo voy a tratar de cerrarme lo más que puedo, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos a trabajar con un articulador, ¿no? El articulador principal, pues que son los patios, ¿no? Los patios nos articulan los espacios, nos permiten la circulación cruzada, nos permiten el ingreso de luz, ¿no? Entonces, esta casa trabaja con la idea de un patio. Estos clientes tienen 3 hijos, un hijo pequeño y 2 hijos más grandes y la pareja. Entonces, teníamos un programa de 3 recámaras, y 2 o 3 baños, ¿no? Con su recámara principal. Entonces, fíjense cómo la casa juega a escalonarse. Originalmente el ingreso yo lo tenía por acá. Trabajando en sección, me gustaba mucho una sección de entrar franco viendo al patio, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que yo quería entrar a doble altura y entonces la pastilla del programa de arriba pues ya no me cabían las 2 recámaras, pero que le quitaba un hueco. Entonces dejo el patio y espejeo, ¿no? Espejeo el ingreso. Entonces otra vez las escaleras de una sola rampa de Pachi, ¿no? No me dejan. Originalmente este proyecto también estaba espejeado. Este patio volteaba hacia el norte, pero yo quería una casa llena de luz, entonces por eso decidí espejearlo, ¿no? Entonces fíjense cómo la casa se escalona, ¿no? Aquí estamos trabajando con la idea de la compresión. Entras apretado y poco a poco la casa, piensen que es como una inversión de la Casa Holguín, ¿no? Nomás que la Casa Holguín se invertía con programa, ¿no? Aquí se invierte con vacío. Entonces articulamos, ¿no? La menor cantidad de muros posibles, la menor cantidad de ejes posibles. Esta arquitectura debe de permitir que el espacio fluya, ¿no? Trabajamos con este patio, ¿no? Esta secuencia de cocina, patio, recámara. La recámara niega las cocheras, se abre hacia el patio, pero necesitábamos un baño que sirviera para tanto el visitante como para la recámara. Entonces ya necesitaba una ventana. Entonces esta idea de la síntesis, ¿no? Entonces si yo ya tengo una ventana aquí, pues le pongo la ventana arriba de la puerta y otra ventana quizá arribita ahí para que no sea un poquito más de luz en la recámara, pero ya no tengo una recámara, una ventana aislada, sino que tengo una franja, ¿no? Entonces sala, comedor, cocina. Yo ya tenía un vacío, ¿no? De este patio. Entonces yo necesitaba ahora el espacio, ¿no? De mi casa, ¿no? ¿Dónde está este espacio? Entonces decimos, vamos a hacer una doble altura, ¿no? Entonces si yo dejaba una doble altura en la sala, pues decías, pues tienes la doble altura acá y el patio acá, ¿no? Pero ¿qué pasa si las mezclas, ¿no? Otra vez, la idea de siempre juntar los espacios. Entonces me pareció muy interesante la idea de una doble altura interior, una doble altura exterior. Entonces ya de repente el espacio ya no son 350 por 4, ya son 7 por 350, una cosa así, ¿no? Entonces cuando yo vi esta combinación, yo dije, buenísimo, me quedo con este proyecto, lo desarrollamos, ¿no? O sea, yo siempre voy a tratar de generar un espacio que no haya visto en otra casa, ¿no? Porque si no, qué aburrido sería. Entonces, fíjense cómo nos ayuda siempre a articular estos vacíos, ¿no? Traemos el vacío de la doble altura interior del comedor, el vacío de la doble altura del patio y tenemos una pieza posterior y una pieza frontal. En la pieza de atrás manejamos la recámara principal enorme con un baño vestidor, porque el cliente quería la vista, ¿no? O sea, la vista principal para él. Fíjense otra vez, la escalera nos lleva a puntos centrales del terreno, generamos otra vez este pasillo distribuidor que después lo extendemos un poco esta pieza para respetar nuestro eje, ¿no? Y trabajamos una recámara, 2 recámaras, y en vez de tener 2 baños para cada chavo, pues como son más o menos de la misma edad, pues dijimos, en vez de saturar de programa de baños, pues hacemos un baño con 2 ovalines, 2 puertas, dividimos las regaderas y las tazas para que pueda vivirse, ¿no? Y entonces teníamos el tema del poniente. Fíjense cómo el poniente nos resuelve la fachada. Yo debería de tener una ventana aquí, ¿no? O sea, viendo hacia la calle, pero como es poniente, la niego, ¿no? Me cierro, me genero una terraza articuladora de esta recámara y de esta recámara, entonces la ventana de arrojo al sur y esta ventana sí que queda viendo el poniente, pero la techo.
pero luego al momento de techarla le quito solamente el pedazo necesario, ¿no? Acuérdense de esta idea de que en la naturaleza nada sobra ni nada falta. Entonces, solamente le quito el pedazo que no necesito, el suficiente para que le entre luz. La clienta decía, oye, Abraham, es que va a tener suficiente luz esta recámara, es que esa ventana está chiquita, pero a la hora de quitarle ese pedazo solamente a ella, pues penetra el sol, pero le dejamos el pedazo para que proteja, ¿no?, la ventana que sí queda al poniente. Entonces ya teníamos la concatenación de la planta baja a la planta alta. ¿Qué pasaba en el último nivel? Los clientes querían una terraza en el último nivel, habían ido a la casa del TEC y les encantaron las terrazas, no sé qué. Entonces mandamos una terraza jardín con asador al último nivel, y fíjense la bondad de trabajar con los ejes, ¿no?, y la ortogonalidad. Pues ya teníamos este espacio como muy definido, le quitamos un bocado, ¿no?, ahora esta losa, y ahora la relación espacial, la doble altura, ahorita la vamos a ver, aquí le metemos un poco de programa y todo esto es la terraza. Fíjense cómo el espacio, pareciera que no hay muros, ¿no? Esta personita puede ver, ¿no? O sea, aquí las casas de los vecinos llegan más o menos a esta cota, ¿no? Entonces, esta persona se le va la vista al cielo. Esta es la sección interesante, ¿no? Aquí tenemos la doble altura del patio, la doble altura del comedor y la doble altura del distribuidor de la planta alta. Rápidamente, nomás esta anécdota, este patio originalmente se abría, ¿no?, totalmente en este eje, pero construyendo esta casa, de repente me doy cuenta que la luz del sur en el invierno se mete hasta el fondo, ¿no? Entonces digo yo, ¿sabes qué? Prolonguemos esta losa, cerremos el acceso de luz, y lo que va a hacer, pues vamos a tener ya un rayo muchísimo más recorrido, ¿no? Pero empezamos a entender algo que ya después lo denominamos el efecto chimenea. Se vuelve en una chimenea de luz. Ustedes piensen que entre más cerrado está esta abertura y entre más prolongados estén esos pretiles, la luz va a tender a comprimirse, ¿no? Y empezamos a imaginar esta idea de la arquitectura como cueva. Piensen ustedes cuando van a los cenotes, ¿no?, no sé, en Playa del Carmen y todo eso, cuando uno está dentro, uno de repente ve cómo baja la luz, pero no sabe bien de dónde, ¿no? No ves el cielo, pero ves el haz de luz. Es un poquito este efecto. Entre más cierre yo este bocado, menos cielo veo y más arquitectura, y la luz la comprimo más, ¿no? Baeza habla también de manejar la iluminación vertical y horizontal, ¿no? Entonces esta casa atrapa la luz vertical, la luz choca, rebota y va a rebotar de una manera más diáfana, ¿no? Fíjense cómo nos abrimos hacia el sur. Entonces estamos trabajando, los clientes decían, es que no prendemos la luz hasta las 7 de la noche, o sea, eso es sustentabilidad, ¿no? Ahorita que está tan de moda. ¿Cuántos materiales ven, no? Otra vez, piedra, madera, blanco, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, trabajamos un poquito con la topografía. Fíjense cómo no hay un escalón para entrar, pareciera que la calle se vuelve, la cochera se vuelve una extensión de la calle, ¿no? O sea, inclinamos un poquito la rampa para que se sienta que es un poco de lo mismo, ¿no? Imagínense esta fachada con esta ventana horrible, ¿no? O sea, la giramos, ¿no? Y aquí está el hueco que se vuelve, el entender el sol, ¿no? Pues se vuelve como el aspecto, pues un poquito más complejo, ¿no?, más sutil, que otra vez se vuelve esta arquitectura que permite dialogar con el sol, ¿no? Y estas fotografías son de César Béjar, ¿no? Y vemos otra vez pues esta obsesión de la carne, ¿no?, de esta trave pesada, ¿no?, que los muros tengan ciertos grosores, ¿no? Y empezamos a entender también el valor de la naturaleza, y empezamos a querer que la naturaleza se coma nuestra arquitectura, que la arquitectura y la naturaleza pues sean la misma cosa, ¿no? Y entonces uno abre la puerta y todavía no ves el espacio principal, ¿no? El cliente lo que buscaba era amplitud, por eso dejamos esos escalones volados, ¿no?, para que pudieras ver a través de ellos. Aquí se puede percibir un poquito los techos de las casas y el cielo, y entonces uno sale de este nivel, bajas 2 escalones, no sé qué, y te encuentras con el espacio, ¿no? Y podemos ver cómo la luz se comprime en esta parte, ¿no? O sea, aquí podemos ver la luz un poquito más incandescente y cómo se va matizando, ¿no? Es este trabajo de entender, o sea, este patio, esta foto no sería nunca la misma si hubiéramos dejado el patio hacia el norte, ¿saben? Entonces es el entender cómo trabaja el sol y cómo lo podemos manipular, ¿no? Originalmente, digo, lo cuento rápido, esta cruz, pues digo, yo para venderle la idea de este espacio, le enseñé las fotografías de la Casa Gálvez hasta morir, ¿no?, a los clientes, y pues en la Casa Gálvez, originalmente esta casa, todos los muros exteriores eran rosas, el espejo de agua era negro, y si se fijan, ni siquiera había cruz, ¿no? En la foto de la maqueta, pues solamente yo ponía un cerramiento. Lo que yo quería era manejar esto lo más transparente posible, ¿no? Pero de repente ahí los de los cristales me dijeron que no podían conseguir piezas más grandes de 3 metros por 2,64. Entonces dije yo, a ver, hagamos algo,
trazamos esta línea, la dividimos entre 1.618, que es el número dorado, nos dio en este punto, entonces aquí trazamos un PTR, el otro PTR lo dejamos a la altura de entrepiso y de repente generó una cruz que nos resuelve, tenemos un cristal de 3x264, 3x264 y el restante, porque lo que queríamos era no tener arañas, ¿no? O sea, me molestan mucho estos sistemas que ensucian, ¿no? Los cerramientos y todo esto. Y la cruz, pues la habíamos hecho blanca, ¿no? Pero la cliente pues traía unos carpinteros muy buenos de Michoacán y dijo, no, la voy a forrar de parota. Pero ya de repente, pues la casa se decidió, o la decidimos entre todos, no les gustó el rosa porque eran puros niños, entonces la quisieron pintar de azul y ya no me gustó el azul, entonces un día llegué y le dije al pintor, fondeala toda, fondeala de blanco y ya después vemos, ¿no? Y me gustó tanto que así la dejamos. Pero no me gustaba el espejo de agua negro, la cruz de madera y los muros blancos. Entonces, traté de convencer a las clientes, no, déjenla blanca, hablé con ella, hablé con todos y me mandaron por un tubo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que este proceso, ¿no?, de hacer todo esto, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, no es fácil que las cosas terminen como uno las piensa. Entonces yo me voy derrotado un viernes en la noche y el fin de semana tengo una banquita ahí en mi departamento, una banquita blanca y le está pegando el rayo de luz, ¿no? Y entonces dije yo, claro, si pintamos el espejo de agua blanco, se va a sentir que el piso se vuelve el espejo de agua y todo se vuelve el muro y de repente la cruz va a parecer que flota, ¿no? Y se va a sentir esta sensación de atmósfera donde el agua, la luz y la naturaleza pues te dan esta sensación de serenidad, ¿no? Que yo creo que es lo que más importa. Y estamos trabajando con estas proporciones, esa ventana de la cocina que ve hacia estos espacios y no sé qué, ¿no? Y aquí podemos entender las concatenaciones, ¿no? La doble altura, podemos ver cómo se ilumina, ¿no? Esta idea de la profundidad del blanco, pensando en pintores como Joseph Albers que trabajan con un color, pero con diferentes matices, ¿no? Entonces el blanco va a trabajar de la misma manera dependiendo de cómo le afecte el sol, ¿no? Entonces, fíjense la idea de la compresión, entras y te aprieto y poco a poco te voy expandiendo, ¿no? Y subimos y aquí entendemos esta otra doble altura, entendemos la ventana, el árbol se vuelve el corazón de la casa, ¿no? Cuando uno sube, siempre lo ve, ¿no? O sea, el árbol empieza a tomar una importancia en la familia. Tiene un corte de 8 metros en la parte posterior. Hicimos un muro de contención de suelo cemento. ¿Cómo? Sí, es plano y de repente corta. Ajá. No tiene, o sea, es un corte tajante. Fue todo un tema. Pero fíjense, esta idea de la cueva, ¿no? O sea, uno no ve el cielo aquí. Uno no solamente ve que la luz viene de algún punto, pero no sabemos bien qué tan alto está eso, ¿no? Y entonces el juego de los colores, pues, ¿no? El juego de la luz, cómo nos afecta, estas escaleras que parece que te llevan al cielo por la manera en que está pegando la luz desde arriba, ¿no? Ya después, ahora que estuvimos en el Palacio de Condestable, en la Bienal de Pamplona, me di cuenta que se las robé a Pereira Pérez en ese proyecto. Decía Picasso que el artista copia, el genio roba. A mí me gusta robar. Fíjense, este muro de Vitrobloc, este espacio, después lo vamos a ver en la siguiente casa, ¿no? Y ya subimos y tenemos esta especie de terraza, que otra vez, yo quiero que veas hacia donde yo te voy a decir, ¿no? Levantamos estos muros un poquito para que no veas a las azoteas del vecino, sino lo que yo quiero es que tengas esas vistas a la zona del oriente, ¿no? De la ciudad de Guadalajara. Y la idea pues es que era esta cubierta que se llenara de plantas y todo esto. Y poco a poco empezamos a ver que la arquitectura empezamos a trabajarla, ¿no? Mejor la iluminación artificial, esta idea de los envolventes, ¿no? Y cómo la casa con pocos gestos se vuelve, resalta, ¿no? Por sus mismas cualidades. Y la siguiente obra, la cueva, aquí la cueva es un ejercicio un poquito distinto. Este proyecto también para una familia nace de un sótano. Ellos, bueno, esta clienta, es muy importante decirlo, es una arquitecta, y es una arquitecta que le gusta Sisa. Entonces, esta casa, si no fuera para ella, no existiría, ¿no? Entonces, ella llega conmigo y me dice, Abraham, nosotros hacemos un montón de espacios, donde hacemos muchas maquetas y hacemos muchos juegos como hacemos cerámicas y rompecabezas y muchas cosas, ¿no? Y las quieren hacer en el sótano. Entonces, yo decía, ok, pues vamos a tener un sótano,
vamos a tener un sótano lleno de luz, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a ver sótanos oscuros, pues con ventanitas altas, delgaditas, que te dejan ver los pies del que va pasando. Entonces, trabajamos con la idea de la concatenación de Campo Baeza y vamos a trabajar con la idea de decir, necesitamos un sótano, pues le vamos a meter un patio lleno de luz, ¿no? Trabajamos con la idea de los offset, ¿no? El primer offset es una rampa de 350, la siguiente línea son las cocheras, la siguiente línea son las escaleras, otra vez en una sola rampa. Si se fijan, son las mismas escaleras de Casa para Ver al Cielo, 570 con un descanso de 90. Entonces, otra vez vemos las proporciones, ¿no? Las leyes de los tercios. Aquí metemos el espacio de juegos, de todo esto, y ahora este espacio va a ser esta idea de meterle un patio a la casa, que vamos a trabajar en doble altura para hacer que todos los niveles de la casa estén relacionados, ¿no? Excavamos hasta el fondo del terreno, este terreno subía 1,70 m, entonces aquí sí podíamos trabajar un poquito con la idea de las excavaciones. Entonces yo excavo hasta el fondo del terreno para extender mi sótano, ¿no? Entonces yo pude haber dejado mi muro de contención aquí, pero como lo extendí, gané espacio, ¿no? Y aquí se repite un poquito el espacio de doble altura exterior y doble altura interior, que ya vemos un poco acá, ¿no? Entonces, ahora, si se fijan, traíamos otra vez las escaleras, las circulaciones verticales que siempre se repiten en todos los niveles, el vacío de la doble altura que no tocamos, nos queda una pieza en este sentido y una pieza al frente, ¿no? Entonces, la pregunta era por dónde entrar. Cuando yo entraba por aquí, pues mi remate era un muro, ¿no? Pero de repente, trabajando en sección, dije yo, a ver, ¿qué pasa si entramos por acá? Yo voy a entrar y voy a tener un poco esto. O sea, yo voy a entrar a esta casa, va a haber un punto donde va a haber un barandal, voy a ver este vacío, ¿no? Y voy a meterle un árbol para que le dé un carácter de patio a ese sótano y voy a poder relacionarme con lo que después fue la sala. Aquí lo podemos ver, ¿no? Ingresamos por esta parte, entonces esto lo dejamos vacío, ¿no? Aquí te caes, aquí sale la copa del árbol. Entonces yo me imaginaba el barandal, iba a extender la mano e iba a sentir la copa de este árbol, ¿no? Y te ibas a relacionar de alguna manera, porque las relaciones tienen que ser tanto en sentido transversal como en sentido longitudinal. Entonces esta personita cuando llega puede saludar a los que están en la sala. Los espacios se ven, pero no se tocan. Eso es muy importante. Hay una relación, pero no es obvia. Tienes que recorrer la casa para llegar al otro espacio, ¿no? Entonces, dejamos el ingreso por esta parte, la cocina, bueno, no les dije la orientación, tenemos en la parte frontal y poniente en la parte posterior. Pero como tenemos este desnivel de 1,70 que va subiendo y la altura de las casas del vecino de atrás son muy altas, tienen casi 9 metros, hicimos análisis de orientaciones y el sol no alcanzaba a pegarme en la parte posterior. Por eso me siento confiado de mandar la sala comedor hacia atrás. Entonces, sala comedor, la cocina la utilizo porque aquí tenemos una servidumbre lateral, eso también es importante, una servidumbre lateral de 1,50 m, o sea, de manera de que yo ya iba a tener alguna especie de escaleras que me tenían que llevar a este nivel y a este nivel, porque medio sótano, como no tenemos mucha prolongación, tenía que bajar medio nivel y subir medio nivel la casa, ¿no? Entonces, la cocina, trabajamos las aberturas, ¿no? Las mandamos hacia la servidumbre para tener esta privacidad, ¿no? Y ya después vamos a ver que el gesto formal de la casa, una pequeña ranura, pues no es nada más que el cuarto de lavado, que no tiene ventana porque necesita ventilación, ¿no? Entonces, en la siguiente planta nos traemos ese vacío, lo continuamos, entonces seguimos con la concatenación, trabajamos las recámaras de 2 niños pequeños que tienen, un estudio, cada uno con su baño, y hacemos otra doble altura que te va a llevar hasta el último nivel de la casa, donde está la recámara principal, que no tiene vistas hacia la calle, solamente hacia un patio, ¿no? Entonces, es esta idea de regalarles la intimidad total, ¿no? Que si el mundo se está acabando, pues ellos no se enteran, ¿no? Y abrimos una ventana que no se va a ver desde la calle, pero que va a ser fundamental para llenar a todo este espacio distribuidor de luz de la mañana, ¿no? Que es esta abertura. La casa, como tenía 3 niveles, pues me dio mucho trabajo a la hora de componerla formalmente para que no resaltara tanto de las casas de los vecinos, ¿no? Aquí podemos ver otra vez esta idea de la relación espacial. Este es el espacio del sótano, el patio, del árbol, gira, luego vuelve a subir. Abrimos una abertura hacia el sur para garantizar que ese árbol tenga luz en la tarde, ¿no? Para que haya un punto en el día en que el árbol recibe luz, ¿no? en sus hojas. Aquí podemos ver otra vez esa abertura del este. Podemos entender esta idea de los umbrales, ¿no? O sea, uno tiene esta especie de caja de este cubo con esta sustracción que te hace sentir que estás adentro, pero todavía no entras, no estás afuera. Esta es la abertura que les decía, que no tiene ventanas, la dejamos lo más angosta posible, ¿no? Pensando en que un niño ratero no entrara.
la idea de las escaleras, ¿no? El vacío, y este es el resultado, ¿no? Otra vez, 3 materiales, ¿no? Piedra, madera, blanco. Y aquí el tratamiento formal era distinto. Como estábamos tratando con este medio nivel, pues íbamos a necesitar trabajar escaleras, ¿no? Y recordé mucho una clase con el arquitecto Pachi Malgrado, que nos habló de John Knudson. John Knudson, ustedes saben que es el arquitecto que diseña la ópera de Sydney. Antes de diseñar la ópera de Sydney, Knudson se hace un buen viaje por todo México, visitando las pirámides, ¿no? de Teotihuacán, Chichén Itzá, y aprende a descifrar, ¿no? Este lenguaje de las plataformas. Entonces, ustedes cuando analizan la ópera de Sydney, digo, hasta que no me lo explicaron no lo entendí, yo siempre veía la ópera de Sydney como estas cubiertas, ¿no? Pero las cubiertas no es nada más que eso, que una cubierta. Todo el programa está dentro de unas plataformas que cuando ya lo analizan, pues se las copió, ¿no? Se las robó a los mayas, ¿no? Entonces, la ópera de Sydney es este basamento, ¿no? Como un muelle con estas cubiertas que están arriba, ¿no? Entonces, yo entiendo un poquito eso, entonces digo, es que el lenguaje aquí va a ser el lenguaje del basamento, ¿no? De la plataforma. Entonces, por eso también lo forro de piedra, para que dialogue con la misma piedra, que quizá no es idéntica, pero para que se entienda que hay una especie de respeto, ¿no? O sea, aunque no haya tanto valor, siempre hay que tomar guiños. Estas casas del arquitecto Ricardo Agraz, lo cual, pues para mí, cuando me enfrento, ¿no? a este terreno y veo la casa de que yo considero un gran arquitecto, pues digo, ¿sabes qué? Pues tengo que respetarlo también de alguna manera, ¿no? Entonces, respeto la altura de su viga, ¿no? Para darle la altura de mi pretil. Entonces, la casa de alguna manera, los ingresos dialogan, ¿no? Un poquito acomodados. Entonces, este gesto formal que les decía, que siempre va a estar abierto porque es el cuarto de lavado, ¿no? Y las ventanas, fíjense cómo están localizadas de manera de que todas se estén abriendo hacia donde se tienen que abrir. Esta casa no tiene cortinas, para que me entiendan, solamente hay una, y es la del ventanal del sur. Entonces, también es hablar un poquito de este lenguaje atemporal, ¿no? O sea, yo siempre digo que estas casas uno las va a poder, cuando las estén analizando en el 2050, en el 2070, pues van a decir, los barandales así, 2008, ¿no? Los aluminios, 2010, los Tintex, 2005, o sea, las vigas aparentes, los concretos, todos esos gestos que a nosotros nos encantan son evidencias, ¿no? del tiempo. Piensen ustedes, ahorita estoy muy interesado, ¿no? En la relación entre la moda y la arquitectura, y me interesa mucho esta diseñadora Coco Chanel. Esta diseñadora diseña este pequeño vestido, ¿no? El pequeño vestido negro que no le falta ni le sobra nada, ¿no? O sea, que va y transgrede todas las normas estéticas de la época, porque los vestidos en esa época pues estaban llenas de holanes y corsés, y ella de repente llega con una pieza que si las mujeres se la ponen hoy, pues me dicen que se la compraron ayer, pues les creo, ¿saben? Entonces, yo veo esta arquitectura como una arquitectura que no la vas a poder medir en el tiempo porque no tiene nada, ¿saben? O sea, un par de huecos porque se necesita, ¿no? Y este lenguaje como muy natural para que se entienda, pues esta idea de que pensemos que Sisa dice que la arquitectura debe parecer que siempre estuvo ahí, ¿no? O sea, que no resalte, ¿no? Que por su propia sencillez, pues tenga, ¿no? Como ese valor. Fíjense cómo dialogan esos ingresos, esta arquitectura de la escultura, ¿no? Parece que la fuimos tallando, ¿no? Que le fuimos quitando, sustrayendo piezas. Piensen ustedes piensen en Miguel Ángel cuando se enfrenta a esculpir el David, pues a él le llegó un bloque de mármol, ¿no? Y él tuvo que sacarle al David a ese bloque de mármol. Entonces, a la arquitectura es lo mismo, pues hay que empezar a sacarle, ¿no? Y luego, pues vamos viendo esta idea del basamento, la piedra en los muros, en el piso. Y entonces, otra vez el manejo de los tiempos. Uno abre la puerta de la casa y no vas a descubrir el espacio. Vas a entrar con un techo bajito, ¿no? Si vieron la sección, y vas a chocar con un muro y después giras y te encuentras el espacio, ¿no? O sea, uno nunca se imagina que adentro de esa caja, ¿no? Tan cerrada, yo digo que cuando estábamos construyéndola se quejaban los vecinos con el administrador, supervisor de obra, porque decían que le estaban construyendo una casa de seguridad. Pues porque se veía, ¿no? Tan cerrada, imagínensela sin pintar, gris. Pero yo les decía, no, pues vénganse, ¿no? O sea, los invito a que entren
y me encantaba ver las caras, ¿no? O sea, porque se sorprenden, porque nunca se imaginaron que en el sótano iba a vivir un árbol, ¿no? Y entendemos esta idea de las dobles alturas, por eso traemos la niña y por eso le ponemos globos, para que se acentúen las dobles alturas, ¿no? Y la luz, otra vez vemos el espacio que nos puede recordar, ese espacio de la casa B, ahora sí lo forramos, ahora ya la clienta no necesitaba madera, y la cruz no es lo importante, ¿saben? Al final el cerramiento limpio es lo importante. Generamos estas escaleras para relacionar el nivel del sótano con el nivel del jardín, y empezamos a entender cómo es esta cueva que está llena de oquedades, ¿no? Llena de sustracciones que están pasando por todos lados. Esta idea del efecto chimenea, ¿no? La idea de prolongar estos muros para que ya cuando estemos adentro entendamos que estamos rodeados de esta especie de caverna, ¿no? Y aquí podemos ver estas relaciones espaciales. Aquí vemos la gente que entra por la planta alta, la gente que entra por la planta baja, la gente que está en la planta alta, nosotros estamos en la sala. Entonces, están pasando muchísimas cosas alrededor y estamos conectando todo, ¿no? Y el árbol nos recibe tanto cuando entramos por el sótano como cuando entramos en la planta baja. Y es esta idea, ¿no? Esta idea, o sea, otra vez, no hay cielo aquí, ¿no? O sea, uno ve que la luz va bajando desde un punto muy alto, pero te cuestionan muchas cosas, ¿no? Visitar esta casa, estas fotos se tomaron en la mañana, pero visitar esta casa a las 2, el verde es la naturaleza y el color se los damos con el arte, ¿no? Y entonces descubrimos esa gran ventana que nunca la vimos en la fachada, ¿no? Y esta es la perspectiva que les platicaba que es muy similar a la de la casa B anterior, ¿no? Y la recámara principal, pues ya con su patio, ¿no? Muchísimo más privado, y estos equilibrios también, ¿no? Entre un poquito de calidez y la idea de todas las carpinterías blancas para que se mimeticen, ¿no? Y que el espacio se sienta que continúa un poco más libre. Y pues se entiende el valor de esta especie como de decir que el cubo llega, ¿no? El cubo moderno llega y sienta sobre este basamento prehispánico, ¿no? Pero otra vez seguimos viendo mucho la masa, ¿no? Esta carne, esta arquitectura siempre que predomina el lleno sobre el vacío, ¿no? Y fuimos trabajando cada vez mejor la iluminación artificial, ¿no? O sea, ya de repente la casa parece que explota en luz, ¿no? Ya dejas de entender claramente de dónde viene, ¿no? Sino como si fuera parte de la misma arquitectura, que nos va a servir muchísimo para el siguiente proyecto, ¿no? Y de repente pues hay regalos en la arquitectura, regalos que uno no planea, como esta foto, ¿no? O sea, yo nunca me imaginé que de repente la luz iba a chocar con ese árbol, ¿no? Y se iban a plasmar esas sombras tan locas. Tienen un niño chiquito, ¿no? Un niño de 6 años, Jesús, que alguna vez escribió en una tarea de clase que su casa le encantaba porque vive un árbol adentro, pero que le da mucho miedo en la noche, ¿no? Porque se ponen esas sombras como si fuera un monstruo, no sé qué. Y entonces, ya para terminar, el proyecto del Salón Lococó, pues no podría haberse dado si yo no hubiera aprendido, ¿no? a trabajar pues estos conceptos de los envolventes, del mismo material en los muros, en el techo, la idea de la cueva, la idea de la fluidez y la idea de la iluminación artificial, ¿no? Como parte de todo, ¿no? Aquí el encargo fue esta marca de salones que busca convertirse en la principal franquicia de salones de belleza de México. Pues me contrataron casi me dijeron que pues queremos hacer como el Starbucks de los salones de belleza, ¿no? Queremos hacer una imagen que se pueda replicar en muchos modelos. Entonces, y que no sea fácil, ¿no? Entonces, me di a la tarea de analizar cómo trabajaban los salones de belleza, las funciones que se necesitaban, los recorridos, los flujos de los usuarios, los flujos de los empleados, y me dediqué a depurar, ¿no? O sea, yo veía que cada módulo de corte tenía un espejo, cada módulo de corte tenía un mueble, había muebles para productos, muebles para la visita, o sea, había como muchas cosas que me dediqué a ver, pues podemos mezclarlos, ¿no? Y de repente el mueble de empleados lo hicimos mueble de abrigos. Fue como un trabajo de hacer trabajar esto de una manera más libre, ¿no? Una de las decisiones importantes en sección pues fue esta, ¿no? Teníamos un local con pues, los muros de bloque y los techos de losas, ¿no? Sin terminar, entonces había que generar plafones en los muros y en los techos, entonces pues como una reminiscencia, ¿no? A muchas arquitecturas como muy de estas repeticiones muy delgadas, pues jugamos con esta idea de tiras
de tiras de listones de madera que pintamos de blanco, que nos ayudan a generar una continuidad, ¿no? Entonces de repente los muros los decidimos forrar de estos listones y los listones los mandamos en el techo para generar esta idea de envolvente, ¿no? Piensen ustedes en la cueva, cómo de repente el piso de mármol se vuelven los muros blancos, y estamos hablando de que todo tenga el mismo material. En este proyecto pues es un poquito lo mismo, ¿no? Quizá el piso no pudo quedar tan blanco porque pues va a haber cabellos que se ensucian y no sé qué, entonces lo tratamos de matizar un poquito, ¿no? Pero fíjense cómo la iluminación artificial juega un papel fundamental porque pues tienen que trabajar con colores reales, entonces tiene que haber mucha luz, entonces decidimos integrarlas jugando con el patrón de los listones en el sentido longitudinal y transversal, ¿no? Entonces aquí podemos ver mucho a Kubrick, ¿no? O sea, piensen en esas perspectivas de las niñas al fondo del pasillo en la película del Resplandor, estas ideas, ¿no? de la simetría, o sea, todas esas fotografías están pensadas para lo mismo, ¿no? O sea, de qué manera jugamos y regalos, o sea, yo sabía que a la hora de poner esta tira de espejos en contraposición con esta, pues yo dije, pues van a pasar cosas, pero no me queda claro qué, ¿no? Pero gracias a respetar la misma altura en este mueble y en las alturas de los espejos, de repente pasó esto, ¿no? Esta infinidad de esos closets que se repiten, ¿no? Entonces, de repente esto parece ser que es muchísimo más grande de lo que es. Fíjense cómo este muro que hacemos un poquito de celosía se vuelve y baja y se vuelve el mueble de los empleados, que al mismo tiempo le hacemos el mueble de los productos, que por ahorita vamos a ver por otro lado. Entonces, es trabajar con ese mismo lenguaje. Me preguntaban por qué el blanco. El blanco es una herramienta para buscar la abstracción, es tal cual, ¿no? ¿Y por qué también blanco? Porque nos trabaja muy bien la luz. O sea, el blanco es el mejor amigo de la luz, ¿no? La luz va a fluir de una manera muchísimo más limpia. Entonces, yo quiero ver hasta dónde me da el blanco, ¿saben? Me voy a enfrentar ya en estos días quizá a trabajar con el color, los clientes quizás son más reacios, pero yo creo que hay que experimentar, ¿no? Y de repente la prolongación infinita de estos cristales empiezan a generar unos tonos turquesas como si fuera una pecera increíble. La idea, ¿no? de trabajar este mueble como parte de lo mismo. Fíjense cómo respeto la altura de este cerramiento que ya nos marcaba para que se sienta esto como una sustracción. Esto es lo que les hablaba, ¿no? de esa repetición que se van formando esos colores verdes, ¿no? Yo le llamo a este proyecto como la nave espacial, ¿no? O sea, como los aviones, que se siente que que los muros de repente se vuelven estos techos, ¿no? Entonces, en mi mente estaba Odisea del Espacio 2001, y de repente pues te das cuenta de que esos cajones, no sé qué, y pues se vuelve como una sustracción, ¿no? A la hora de respetar esta pieza, es como si le hubieras quitado un bocado, ¿no? Un bocado que de alguna manera como que te cuenta muchas historias, ¿no? O sea, me evoca pinturas de Munch, ¿no? No sé, como si muchas cosas estuvieran pasando ahí, ¿no? Se vuelve como una linterna, que realmente yo creo que fue como sin querer dialoga, ¿no? Esta idea de los listones con esto que ya está existente en la plaza comercial donde está el local, ¿no? Entonces, este fue nuestro primer proyecto, ¿no? del género comercial, donde teníamos que utilizar todas estas herramientas que ya habíamos aprendido, ¿no? Fíjense cómo de repente hay dos espacios aquí, el espacio de lavar cabezas, de uñas, no sé qué, tiene una cierta dicotomía, ¿no? Está pasando algo aquí, está pasando algo acá, trabajando con esta idea de la promenada de Le Corbusier, el ir recorriendo ese espacio, pues es algún tipo de experiencia, ¿no? Y en la noche, pues pareciera ser que se vuelve esta lámpara que ahí coincidió que la fotografía, todos voltearon al mismo tiempo, ¿no? Y ya para terminar, la silla X, es contar un poquito. A mí siempre me interesó muchísimo el diseño de mobiliario, ¿no? Yo veía que en la universidad, yo veía que todos tenían su silla, ¿no? Le Corbusier tenía su silla, Mies, Neutra, Wright, todos, pues. Entonces, pues yo quería hacer la mía, ¿no? Y empecé a estudiar mi silla favorita, que era la Barcelona, ¿no? Y estudiando vi que la Barcelona, Mies, se inspira en la silla curul, esta silla famosa del Senado romano que lo usaron también los egipcios. Entonces Mies toma la idea de la tijera para resolver su silla, ¿no? La gira, que la toma, le da la vuelta y te resuelve el respaldo y te resuelve el descanso, ¿no? Es difícil superar esto. Y después tenemos la silla Paimio, que la diseña Álvaro Alto para el pabellón de enfermos de tuberculosis de la clínica Paimio, que ustedes saben que
el tratamiento para los enfermos de tuberculosis era aire y sol, ¿no? Entonces diseña una silla muy delgadita. Él genera esta técnica de la madera contrachapada, que es poner una tira muy delgada de madera sobre otra hasta que genere una cierta rigidez y al mismo tiempo la puede moldear, ¿no? Entonces yo tomo la idea de la cruceta de la Barcelona y la idea de la madera contrachapada de alto y resuelvo con la cruceta, resuelvo las patas, el descansabrazos y el respaldo, ¿no? Entonces, de alguna manera la silla dialoga, ¿no? O habla, expresa esta idea de la estructura que nos resuelve también la estética, ¿no? Y pues veremos, ¿no? O sea, ciertas aplicaciones y cómo lo hemos ido trabajando y cómo seguimos trabajando con el diseño de mobiliario, que es algo que nos interesa mucho, ¿no? Y esta misma idea, ¿no? Que la pintura, de repente, los acentos, pues equilibran, ¿no? La temperatura de los espacios, ¿no? Y termino esta charla con esta frase del diseñador de modas japonés, Yohji Yamamoto, que dice: comienza copiando lo que amas. Copia, 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 porque al final de la copia te encontrarás a ti mismo. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta específica. Yo sí quiero aprovechar y hacerte una pregunta, además de agradecerte esta excelente charla, muy interesante ahora. Y me gustó particularmente la forma en la que se presentaban los proyectos, que fueron de una forma inversa como estamos acostumbrados. Normalmente mostramos primero una fotografía y después, si acaso, algunas plantas como una explicación, consecuencia de lo que se vio en la fotografía del resultado. Pero aquí hiciste una presentación muy interesante, donde hablas sobre las plantas arquitectónicas, toda la metodología que seguiste, los problemas que fuiste enfrentando para ir resolviendo estos proyectos. Nos platicas un poco también de los clientes, lo cual me pareció muy interesante. Y de cierta manera, al último ya vemos el resultado. Entonces, esa arquitectura tan abstracta resulta más fácil de entender. Y ahí vemos que no es nada fácil. Por ahí decían que parte del trabajo de los maestros es hacer parecer las cosas difíciles que son fáciles. Y la verdad creo que sí es un proceso muy similar. ¿Qué dificultades has encontrado ya en el entorno general para poder transmitir esta idea a los clientes? ¿Alguna otra anécdota que nos puedas compartir o algo que quisieras decir? Porque estos ideales a veces son difíciles de expresar con nuestros clientes. Pues es que... Pues es que realmente es difícil conseguir que las cosas salgan como las imaginaste, ¿no? O sea, yo digo que nos deberían de dar más clases de psicología en la carrera, porque nadie nos enseña a cómo vender nuestras ideas, ¿no? Yo tengo una frase que me gusta mucho que dice: nadie quiere lo que no conoce. Entonces, uno pensaría... los clientes, por ejemplo, de la casa B, ¿no? Que es como de las primeras de estas casas ya con pisos blancos y todo blanco, de repente dices tú, no, pues han de ser unos diseñadores, ¿no? Que ya tienen como muchas nociones del arte y el diseño, pero no, o sea, él se dedica a la refrigeración, es gente normal, pues, es gente normal que quería cosas normales, como la casa del vecino, la casa del Sorteotec, no sé qué. Entonces, ellos no son arquitectos, pues, o sea, ¿cómo alguien que nunca ha vivido en una casa blanca, ¿no? Con pisos blancos y muros blancos y puertas blancas, ¿cómo va a saber qué le gusta si nunca ha estado ahí, ¿no? Entonces, nosotros como arquitectos tenemos que transmitirles, ¿no? A los clientes, pues, la seguridad de que sabemos lo que estamos proponiendo, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, es este equilibrio de, a ver, la casa va a tener todo lo que necesitas, ¿no? O sea, va a ser una casa muy amplia, tu recámara va a quedar viendo donde tú quieres que vea, o sea, va a ser ese espacio, no sé qué, o sea, todo lo que quieres que tenga lo va a tener, ¿no? Pero déjame a mí, ¿no? O sea, confía un poquito en mí, yo te voy a decir por dónde va a ir esto, ¿no? Y de repente, pues, son estas peleas, ¿no? Peleas que a veces ganas, a veces pierdes, como lo de la cruz, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, esa cruz, pues, se volvió la foto más conocida de la casa, o sea, esta cruz de madera. Quizás si hubiera sido blanca no hubiera sido tan buena, ¿no? ¿Cómo es darle la vuelta al problema? Pero yo creo que es mucho eso, ¿no? O sea,
cada vez se va a volver un poquito más fácil porque ya hay trabajo que te respalda, ¿va? Pero antes de hacer esa casa B, pues tenía la casa para ver al cielo y pues la holguín y ya está, ¿no? Entonces los clientes confían, pero no tanto, ¿no? Entonces fueron días y días y días de educar, y mira esta casa y mira la otra y mira esta y otra y otra y otra y otra, y transmitirle todo eso, ¿no? O sea, y eso sí, una tenacidad y una terquedad de decir, si no quieres ahorita, mañana vuelvo y le sigo, ¿sabes? Y te sigo diciendo, y te sigo diciendo, hasta que a veces se gana, ¿no? Gracias. Gracias. En nombre del Colegio de Arquitectos queremos otorgarte este Muchísimas gracias. reconocimiento y agradecer tu presencia el día de hoy con esta excelente conferencia. Vamos a tener un pequeño convivio para poder hacer un poco más de preguntas y respuestas con la gente. Muchísimas gracias. Muy agradecido, muy agradecido. Bueno, para continuar con nuestro programa, pues nada más no me queda otra cosa más que agradecer nuevamente a nuestro conferencista por el día de hoy y la presencia de ustedes en esta conferencia. No sin antes olvidarnos de nuestros socios fundadores, el Grupo La Moza, Crest, Berel y Saniloc, a nuestros socios honorarios, Faro y Cato, nuestros media partners, Archdaily, Cheat House, nuestras alianzas comerciales, The Raus, Grupo Light y Amstel, y a nuestro patrocinador del día de hoy, Uniblock. Muchísimas gracias, los invitamos a un convivio en la parte posterior. Gracias.